Si no cambiamos nuestra perspectiva acerca de Jesucristo, la justicia de Dios y la base de la salvación de la pena del pecado, pereceremos. ¿Por qué es tan importante la perspectiva? Porque afecta todo. Tus palabras y acciones fluyen de tus pensamientos y de tus perspectivas. La forma en que vives emana de lo que piensas. Estos son inseparables, tus acciones y forma de vivir y tus pensamientos y perspectivas. Por eso Jesucristo exhortó a sus oyentes a arrepentirse. Michael Kokoris describe el arrepentimiento como la palabra más incomprendida de la Biblia, y es muy posible que tenga razón. Cuando leemos que Juan el Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles dijeron a la gente que se arrepintieran, normalmente pensamos que le estaban diciendo que dejaran de pecar. Naturalmente, si estamos leyendo estos pasajes, parece que tal vez es lo que esté diciendo. Veremos en nuestro estudio de esta mañana que el mandamiento de arrepentirse generalmente exhorta al oyente a cambiar su perspectiva sobre quién es Jesús, sobre los estándares de la perfecta justicia de Dios y sobre lo que realmente salva a las personas de la pena del pecado. En realidad, este cambio de pensamiento es un mayor cambio y más difícil que un cambio de conducta externa. Los hombres y mujeres que se han aferrado a sus propias buenas obras y méritos humanos encuentran inconcebible que no hayan logrado alcanzar la justicia perfecta que Dios requiere para disfrutar de una relación personal con Él. Y es por esta perspectiva humana natural, la autojustificación, que es necesario arrepentirse o tener un cambio de perspectiva. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 13 y vamos a empezar nuestra lectura esta mañana en versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. Aquí leemos. En esa misma ocasión, había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Bueno, dice en esa misma ocasión. Y había algunos. Entonces, había algunos en qué misma ocasión. En nuestro último estudio, nosotros vimos la terminación de un discurso de Jesús, originalmente dirigido específicamente a los discípulos, después ampliado para toda la multitud. Y este discurso era en algún tiempo entre la fiesta de tabernáculos en otoño y la fiesta de dedicación en diciembre, en el último año del ministerio público de Jesús. Estamos hablando de dentro de 6 meses antes de la cruz. Bueno, terminó su discurso y justo después de terminar su discurso, algunas personas ya mencionaron o contaron a Jesús acerca de los galileos. Ahora, ¿cómo terminó el discurso de Jesús? Tenemos que ver el contexto para entender este contenido, este texto. Dice en Lucas 12, 58 y 59. Porque mientras vas con tu adversario, hablando Jesús, para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él,
No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Entonces, después de decir que la gente tiene que ser reconciliados con Dios antes del juicio, algunas personas mencionaron a Galileos que sufrieron una muerte horrible. Hablando de juicio, ellos pensaron en estas personas. ¿Qué pasó con aquellos Galileos? Dice, los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. No necesariamente esta frase significa literalmente que había mezclado la sangre de sus sacrificios con la sangre de ellos. El punto es de que vinieron a Jerusalén para hacer sacrificios y ellos quedaron, no sacrificados, pero matados por espada de soldados. Un grupo de Galileos que subían a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor fueron asesinados por los soldados de Pilato. Pero ¿por qué los mató Pilato? La verdad no lo sabemos. Es posible que pensara que eran rebeldes. Pero ¿a qué conclusión llegó la mayoría de la gente acerca de aquellos Galileos? Jesús dice, ¿piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron eso? Aparentemente, la mayoría de la gente pensaron así. ¿Pero por qué pensaron así? En muchas culturas se cree que la tragedia cae sobre las personas como resultado del pecado personal. No solamente era un problema de los judíos, esto existe en muchas culturas. Yo he escuchado algunas historias de verdad asombrantes y temerosos saliendo de África también, de algunas culturas que toman bastante en serio la tragedia y el concepto de culpa por recibir alguna prácticamente recompensa en su vida. Es una perspectiva que tiene muchas culturas. Hechos 28, 3 al 5 dice, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Entonces vemos que para algunas culturas, como la gente que vivía en la isla de Malta, esta perspectiva surge de la superstición, incluidos conceptos como buen karma. ¿Tú has escuchado de eso? ¿Buen karma? ¿Ya? Pero los judíos tenían otra razón para sostener esta perspectiva. Aunque muchas culturas tienen y mantienen esta perspectiva, los judíos sí tenían una razón específica. Los judíos malinterpretaron las promesas de Dios a Israel. Los judíos malinterpretaron las promesas de Dios a Israel. Deuteronomio 30, 9 al 10. Si estás al día en la lectura bíblica, entonces ya has pasado por estos pasajes y ya has visto. Y dice, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de la tierra, tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, la promesa para Israel, en la ocasión que ellos, como una nación, están bajo alguna disciplina divina y vuelven al Señor, dice, el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente. En el versículo 10, si obedeces la voz del Señor tu Dios. Entonces, algunos maestros creen que esta promesa se aplica literalmente a los creyentes de hoy. Otros maestros creen que esta promesa se aplica espiritualmente a los creyentes de hoy. Pero en realidad, esta promesa solo se aplica a la nación de Israel. Y es una promesa de prosperidad temporal, literal, sí,
aunque está condicionada a la fidelidad y obediencia espiritual. Deuteronomio 30, versículo 16 también dice, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Estamos hablando de un pueblo específico, en una tierra específica, con unas bendiciones temporales en aquella tierra, literalmente. Dios evaluó la fidelidad y obediencia generales de toda la nación como base para la maldición o bendición nacional. Es decir, su promesa en general era a toda la nación como una unidad. En términos generales, lo que era cierto para la nación de Israel también lo era para los individuos de Israel, pero no siempre. Dios también hizo promesas a individuos como Josué. Me gusta bastante Josué 1:7 que dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Esto fue una promesa directamente a Josué, aunque sí refleja principios bíblicos generales. Sin embargo, las Escrituras también nos dan principios generales sobre el cuidado providencial de Dios de los creyentes que confían en Él, como Jeremías 17, 7 al 8, que el hermano había enseñado el año anterior. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Bueno, no debemos pensar que esto significa que Dios garantiza prosperidad material a todo creyente que confía en el Señor. ¿Por qué? Dios garantiza la suficiencia material y la fecundidad espiritual a los creyentes fieles que confían en Él. Pero no promete salud, riqueza ni prosperidad. Hablando de principios generales. Además, Dios tiene propósitos soberanos para el sufrimiento que reemplazan sus promesas generales. Es decir, aunque en general toda la nación de Israel era bendecida, si la mayoría del pueblo estaba volviendo sus corazones hacia el Señor, todavía siempre había excepciones. Pero ejemplo, aunque Job era justo, y Job tampoco no estaba en Israel, Job era justo, sufrió una gran tragedia. Leemos en Job 2:3. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, en los días de Job, incluso antes de la ley de Moisés, el sentimiento de la mayoría de la gente hacia la calamidad era que reflejaba culpa individual, aunque vemos que Job no tuvo ninguna culpa como causa de su sufrimiento. Los vecinos de Job, muchas veces llamados amigos, la palabra en hebreo no dice necesariamente amigos, solamente es la misma palabra que se ocupa para vecinos. Y según lo que leemos también, la historia de Job y sus amigos no eran tan amigos. Job 4, 7 y 8 dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicciones sosiegan. Pero el vecino de Job estaba equivocado. A veces los inocentes mueren o sufren. Por ejemplo, los cristianos que sufren persecución por su fe. O Job, que sufría simplemente porque había un plan soberano de Dios para demostrar la fidelidad, bondad de Dios, y también el hecho de que el hombre en circunstancias difíciles no tiene la perspectiva amplia y completa que solamente tiene Dios. El libro de Job nos enseña 3 principios importantes acerca de Dios. ¿Ya?
Dios es justo y bueno. Él controla soberanamente las circunstancias de nuestras vidas y Él puede hacer que todas las cosas cooperan juntas para nuestro bien supremo, aunque coopera cosas incluso malas o difíciles en nuestras vidas. A veces la gente saca la conclusión equivocada del libro de Job. Ellos creen que la lección del libro de Job es que Dios solamente toma decisiones y que no hay razón, pero por lo que es soberano debemos aceptar su soberanía. Esto no es la lección de Job. La lección más bien nos demuestra que el hombre no entiende lo que está pasando, pero puede, a pesar de no entender, todavía confiar en un Dios que siempre ha sido bueno, que siempre tiene un buen propósito y de que en el fin está siempre no solamente justificado inherentemente por ser justo y bueno, sino incluso también por sus acciones. En el fin, todo tuvo razón para Job. Pero no hubiera requerido fe si Dios hubiera enviado una carta a Job diciendo, por si acaso vas a perder todo, pero vas a ganar doble después. ¿Ya? Era una prueba de fe porque no sabían ni por qué ni qué estaba pasando. Solo porque Job y sus vecinos no sabían por qué Dios le permitió sufrir, no significaba que Dios no tuviera un buen plan y propósito para ello. Ahora, el Señor usó el ejemplo de los galileos. Ahora vemos por qué los judíos se confundieron, pero también por qué estaban equivocados los judíos en su mala interpretación de las Escrituras. Pero Jesús ocupó los galileos que habían muerto para enseñar un principio. Él dijo, les digo que no eran peores pecadores. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús dijo que los galileos que sufrieron una muerte inesperada y violenta no eran peores pecadores que los demás. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Tom Constable explica para nosotros. Dice, todos necesitamos arrepentirnos porque todos somos pecadores. Todo pecado eventualmente trae juicio y todos los que no se arrepientan perecerán. También debemos señalar que la generación que rechazó a Jesús en realidad sufrió lo mismo a manos de los romanos 40 años después. Según Flavio Josefo, más de 1 millón de judíos fueron asesinados por los romanos cuando destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es decir, literalmente, el pueblo judío que no arrepintieron y confiaron en Jesús. Ese pueblo que rechazaron a Jesús como Mesías, murieron 40 años después en la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo podrían los judíos escapar de morir en la destrucción de Jerusalén y de perecer en el infierno? Hablando de un sentido físico, literal, y en un sentido espiritual. La única forma que podían escapar de eso es arrepentirse. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Es la pregunta de millón, sí. Antes de responder esa pregunta, considere este hecho. La misma palabra griego que se usa 19 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento, que se completó antes del primer siglo, esa misma palabra que encontramos aquí, arrepentirse, está ocupado 19 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Puedes adivinar para qué persona se utiliza con más frecuencia? ¿Quién sabe? Quiero que adivinen, esto es interesante. Para Dios. Para Dios. De esas 19 veces, 9 veces se refiere directa y claramente a Dios. Por lo tanto, la palabra arrepentirse no puede significar inherentemente alejarse del pecado o incluso sentir remordimiento por el pecado.
en el contexto de la palabra, generalmente muestra que Dios cambia de opinión o pensamiento sobre una determinada decisión. Pero es usada esta palabra en el Antiguo Testamento, en la traducción griega del Antiguo Testamento, más veces se ocurre con la persona de Dios mismo. Entonces, la palabra arrepentirse proviene de la palabra griega metanoeo, que significa literalmente cambiar de pensamiento. Cambiar de pensamiento. Tú dices, pastor, ¿seguro? ¿En serio? Bueno, les voy a mostrar. Aquí tenemos meta, ¿ya? Y eso significa cambio. Aquí tengo en griego y transliterado en español. Noeo, y eso significa de pensar, percibir o entender, ¿ya? Dependiendo el uso y el contexto. Obviamente lo que vemos en metanoeo es una combinación de dos palabras y sí, a veces se pierde un poco del sentido de las palabras separadas cuando está unido y lleve otro sentido. Pero en este caso vemos mantenido en el Antiguo Testamento, en griego, terminado antes del primer siglo, todavía el concepto o sentido de un cambio de perspectiva, un cambio de pensamiento, usado más veces por Dios que cualquier otra persona. Y entonces esto ya nos da una precedente para su uso en el Nuevo Testamento. Si definimos correctamente la palabra arrepentirse, podremos hacer la pregunta correcta en contexto. Entonces, ¿qué es la pregunta correcta en contexto? Bueno, por ejemplo, si definimos incorrectamente la palabra arrepentirse en el sentido de virar, entonces preguntaremos ¿de qué tenemos que alejarnos? ¿Se entiende? Todo depende de cómo definimos la palabra. Si yo creo que la palabra arrepentirse significa hacer la vuelta o virar, voy a decir de qué tengo que alejarme, ¿ya? En lugar de ello, deberíamos preguntarnos en qué tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y es muy diferente pregunta, ¿ya? El siguiente versículo ayuda a aclarar el objeto del arrepentimiento en contextos que tratan de la salvación. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 21 dice: Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Está hablando de Pablo. Cuando vinieron a él, a Pablo, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo describió su ministerio a los ancianos de Éfeso. Él sirvió al Señor, declaró doctrinas provechosas, enseñó la palabra y testificó sobre dos cosas importantes: el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios significa un cambio de pensamiento o perspectiva acerca de Dios. Fe en nuestro Señor Jesucristo habla de confianza en Jesús. Cuando el apóstol Pablo testificó, le dijo a la gente que necesitaban cambiar su forma de pensar acerca de Dios. En el libro de Romanos vemos que lo principal que la gente malinterpreta acerca de Dios es su justicia. Leemos aquí en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, en el contexto estamos hablando de la justicia de Dios.
todos son justificados, declarados justos, gratuitamente, significa sin precio personal, por su gracia, su favor inmerecido, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando de que todo está basado en lo que hizo Jesús para rescatarnos, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, satisfacción de algún requerimiento, por su sangre, su muerte, a través de la fe. Eso es como está apropiado, como demostración de su justicia, sus perfectos estándares. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pudo haber condenado y destruido a la humanidad mucho antes de la cruz, pero más bien esperó hasta que Jesús murió por todos nosotros para que cualquiera antes o después de la cruz que confiara en Jesucristo y en la promesa de salvación de Dios, podía ser salvado por la fe en su nombre. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, cuando las personas cambian de opinión respecto de los verdaderos requisitos de la justicia de Dios, que ninguno de nosotros puede cumplir porque todos hemos caído falta, no hemos alcanzado la justicia de Dios, entonces pueden confiar en Jesucristo y en la suficiencia de su muerte sustitutiva en la cruz, que demuestra la justicia de Dios y hace que su justicia sea disponible para cualquiera que confíe solo en Cristo. Podemos ver entonces cómo el arrepentimiento no es un requisito adicional para la salvación. El arrepentimiento acompaña a la fe. Es un solo requisito y es la fe, pero siempre la fe está acompañada por arrepentimiento, un cambio de mente, porque no puedes confiar en Jesús y confiar en tu bondad, justicia y buenas obras a la vez. No puedes confiar verdaderamente en Jesucristo sin cambiar también tus perspectivas sobre Él mismo, las normas de la justicia de Dios y la base de la salvación. Si no has cambiado tu forma de pensar en algún momento, entonces no has creído. ¿Yeah? No hay ninguna persona que ha nacido conociendo perfectamente la santidad y justicia de Dios y a Jesucristo como Salvador. Toda persona en algún momento ha tenido un cambio de perspectiva. Repasemos por un momento las diferentes cosas sobre las que las personas necesitan cambiar de pensamiento. En primer lugar, debemos cambiar de pensamiento acerca de cómo es Dios. La mayoría de la gente sí van a decir que Dios es bueno y Dios es el creador. Tenemos Dios, el creador del mundo. Pero muchas veces la gente no considera que Dios es infinitamente santo, que significa que Él es sin pecado, Él es apartado, Él es perfecto y justo. Y considere la respuesta del profeta Isaías cuando de pronto vio que estaba en la presencia de un Dios santo y justo. En Isaías 6, 1 al 5 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo, Isaías, al Señor Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido soy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Lo que él está diciendo es que tomó cuenta de su total pecaminosidad en presencia de un Dios justo y santo. El profeta sabía que con solo sus labios era suficientemente pecador para merecer la pena del pecado, que es la muerte. Solamente con sus labios reconoció que era inmundo. Para ayudarnos a comprender su santidad,
y la pecaminosidad de la humanidad, Dios dio la ley. Y la parte más famosa de la ley son los 10 mandamientos. Ahora, con una comprensión adecuada de los 10 mandamientos, podemos concluir que todos nosotros hemos quebrantado todos los 10 mandamientos. No tenemos tiempo para repasar todas las 10 hoy, pero pueden creerme que todos hemos quebrantado todos. Esto nos impulsa a cambiar nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Es un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Nosotros consideramos buenos, naturalmente. Marcos 10:18 dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. En realidad, solo Dios es bueno porque su estándar de bondad es perfecto. Y su cumplimiento de ese estándar también es perfecto. Es 100% bueno el 100% del tiempo. En contraste, el rey Salomón escribió sobre el hombre en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Se trata de un cambio de pensamiento significativo y va totalmente en contra de nuestras perspectivas naturalmente humanistas. E incluso es interesante, a veces cuando cuidando de niños, yo puedo ver los niños que han tenido más tiempo en la escuela dominical, saben y entienden que son pecadores. Y los que no han tenido tiempo en la escuela dominical, saben justificarse. Y mira, no, yo no he cometido pecado. No, yo no he hecho esto, no he hecho esto. Y quieren negar de todo. Es súper difícil de hallar algo en que reconocen alguna culpa. Y esto es la naturaleza humana desde chiquito hasta grande, porque puedes hablar con los grandes y aunque admiten que tienen errores porque su conciencia humana y la ley de Dios puesta en su corazón le condena, todavía por naturaleza pronuncia su propia justicia y bondad. Entonces, ahora vemos un cambio de pensamiento significativo y va totalmente en contra de nuestras perspectivas naturalmente humanistas porque tenemos que admitir y reconocer, no somos buenos, somos pecadores y según los estándares de Dios, todos somos malos. Las Escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte, lo que habla de separación espiritual de Dios. Este es el estado en el que nacemos. Nacemos en el camino ancho que lleve a la destrucción o perdición. Si permanecemos en este estado de separación espiritual de Dios, en el momento de la muerte física, nuestro cuerpo sí irá a la tumba, pero nuestra alma irá a un lugar de tormento consciente llamado el infierno. En este punto, no es posible cambiar tu condición espiritual. Para algunas personas este es otro cambio de pensamiento o perspectiva. Aunque no nos gusta pensar que el infierno existe, las Escrituras dicen claramente que sí existe. Este no es un video realmente del infierno por si acaso. ¿Ya? Para evitar ir al infierno, la mayoría de las personas intentan salvarse mediante sus propias buenas obras. Pero ninguna cantidad de buenas obras puede eliminar nuestro pecado porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Dios no sería justo si aceptara nuestras buenas obras a cambio del pecado. De hecho, Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Debido a que todas nuestras obras de justicia son como un vestido contaminado, no hay nada que podamos hacer para salvarnos o alcanzar la salvación a través del mérito humano. Es imposible. Pero Dios, en su gran amor, proporcionó una solución, la única solución para rescatar a la humanidad. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados
en nuestro lugar. Él es Dios, poseedor de justicia y santidad perfectas, y por eso estaba calificado para morir como nuestro sustituto, como sacrificio perfecto. Este es también un punto que a menudo requiere un cambio de pensamiento. Los judíos no creían que Jesús era Dios. Para confiar en Él tuvieron que arrepentirse. Tuvieron que cambiar de pensamiento acerca de la identidad de Jesús. No podían solamente decir, eres buen hombre, eres buen profeta. Él es Dios. Tenían que tener un cambio de perspectiva y reconocer su verdadera identidad, que Él es Dios manifestado en carne humana. En la cruz, todos los pecados cometidos, pasados, presentes y futuros, fueron derramados sobre Jesucristo y juzgados. Fue sepultado, pero ¿qué pasó el tercer día? Resucitó. Como resultado, ahora ofrece la vida eterna como un regalo gratuito a cualquiera que simplemente ponga su fe únicamente en Jesucristo. Esto es gracia. Y que es otro concepto que va en contra de nuestra forma natural de pensar. Nos gusta pensar que la salvación y la vida eterna es una recompensa que podemos ganar mediante buenas obras. Así es el pensamiento natural humano. Pero Dios dice que es un regalo gratuito de su gracia. Lo que significa, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. No podemos ganar y nunca mereceremos la salvación. Nunca va a llegar un día en que podemos decir, Dios, yo sí he llegado al punto ahora que sí merezco tu salvación. Todo el mérito pertenece a Jesús, quien compró nuestra salvación mediante su muerte en la cruz de Calvario. Entonces, ¿cómo recibimos este regalo? Por la simple fe en Jesucristo. Se trata de un cambio radical de perspectiva. ¿Sí o no? Esa es arrepentimiento. Entonces, ¿por qué la mayoría de los maestros dicen que arrepentirse significa apartarse del pecado o volverse hacia Dios? Es una buena pregunta. Bueno, proviene de combinar palabras en ciertos pasajes como Hechos 3, 17 al 21. ¿Ya? Hechos 3, 17 al 19 dice, y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, es Pedro hablando a los judíos, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer, hablando de su muerte en la cruz. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Aquí la palabra conviértanse muchas veces se traduce como volverse. Pero lo importante aquí es que arrepiéntanse y conviértanse son dos imperativos separados. Por lo tanto, conviértanse no define la palabra arrepiéntanse. Son diferentes palabras. Él está diciendo dos cosas aquí, no una sola cosa. En contexto, conviértanse o volverse, sí se refiere a alejarse de la maldad, pero eso no modifica el significado de la palabra arrepiéntanse. Y de hecho, ¿de qué maldad necesitaban los judíos apartarse? Aquí leemos más despuesito en versículo 26. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo Jesús, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de sus iniquidades. No me gusta esta traducción, por esa razón les mostré lo que dice aquí en Reina Valera. Dice, a fin de que cada uno se convierte de su maldad. ¿Y qué era la maldad del pueblo judío? De haber rechazado al Mesías y causado su crucifixión. Es decir, los judíos no podían justificar la crucifixión de Jesús y confiar en Él al mismo tiempo. Es tan lógico. Ellos sí tenían que no solamente
cambiar de pensamiento acerca de Jesús requería que ellos también alejaran de la perspectiva universal, no universal, pero general del pueblo judío, que decían que Jesús era un hechicero que era legítimamente crucificado por la blasfemia. Ellos tenían que rechazar y alejar de esa maldad del pueblo de haber matado al mismo Mesías. El cambio de su forma de pensar sobre quién es Jesús tenía que ir acompañado de un alejamiento de la maldad de rechazarlo como el Mesías y crucificarlo a mano de los romanos. Cuando Jesús dice que debemos arrepentirnos o pereceremos, está diciendo que debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de Él. Entonces, espero que entiendan. Les mostré aquí Hechos capítulo 3 para que puedan ver por qué tan fácilmente alguien puede confundir y pensar que la palabra arrepentirse significa volverse, pero no es realmente su significancia. Tenemos la palabra en griego volverse y tenemos contextos donde la menciona. Incluso aquí, en el mismo contexto de arrepentirse, está acompañado de volverse o de alejarse de algo específico. Pero en este caso, porque si es un contexto de salvación, tenían que alejarse de algo específicamente que involucraba el rechazo de Jesús. O piensan, siguió Jesús, versículo 4. Ustedes dicen, ¿cómo vamos a terminar 9 versículos así? Sí, terminaremos. O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Al parecer, la torre de Siloé cayó sobre 18 personas, y si bien la mayoría de la gente en Jerusalén pensaba que los 18 debían haber sido peores deudores, no lo eran. ¿Por qué murieron así? Jesús no nos lo dice, y por eso no lo sabemos, de verdad. Usó su ejemplo para enseñar el mismo principio que enseñó usando el ejemplo de los galileos. Sin cambiar su forma de pensar acerca de Jesús, los judíos de esa generación morirían en la destrucción romana de Jerusalén y perecerían eternamente por su incredulidad. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. El Señor usó parábolas, sabemos, para revelar la verdad a los creyentes y para esconder o ocultar la verdad a los incrédulos. Jesús les dio tiempo a los judíos para cambiar de pensamiento sobre quién es Él. Creo que esto es el punto principal de esa parábola. Simplemente que Jesús les dio tiempo. ¿Qué debían hacer los judíos para evitar perecer? Necesitaban arrepentirse, cambiar de pensamiento acerca de Jesús. ¿Qué tipo de fruto estaba buscando Jesús? Jesús buscaba que la gente cambiara de perspectiva sobre su identidad, la justicia de Dios y la salvación del pecado. Si no cambiamos nuestra perspectiva acerca de Jesucristo, la justicia de Dios y la base de la salvación de la pena del pecado, pereceremos. Como creyentes en Cristo, a veces nos preocupa más ofender a otros que presentar con precisión el Evangelio para que otros puedan arrepentirse. Si los amamos, les diremos la verdad lo más claramente posible y les ayudaremos a comprender lo suficiente como para tomar una decisión personal. Y espero entonces, hermanos, que ahora entiendan mejor la palabra arrepentirse. También que entiendan la gran importancia de compartir con claridad para que otra persona pueda
cambiar verdaderamente de pensamiento y perspectiva acerca de Jesucristo y la salvación.